estamos aquí nuevamente en su programa Historia de los Grandes Deportistas, el programa con un contenido diferente, y hoy tenemos un banquete. Yo sé que ustedes están bien comodaditos ahí en su hogar, disfrutando de esta gran entrevista, y precisamente yo sé que ustedes quieren saber de dónde viene ese nombre, ese apodo del Jay Payano. Bueno, mira, ese apodo viene por la misma persona de San Lázaro que te hablé, el Publix. Al yo saltar tanto, de verdad que el salto era un salto increíble, yo le pegaba la cabeza al aro, era una cosa de verdad maravillosa, porque también el tiempo de béisbol me ayudó mucho, esos ejercicios para piernas, yo me iba a la playa realmente y saltaba en la arena, hacía, no tiene idea. Nosotros había antes de, cuando iba a San Lázaro, Moisés Alou, para que tú lo sepas, Moisés jugaba mucho basquetbol, Moisés Alou, sí, Moisés, tú no tienes idea, y ahí jugábamos en una liga, y entonces el Publix de repente sale un día, oye, pero es que él salta como el Jay, y ahí viene lo del Jay. A partir de ahí, todo el mundo, el Jay, y ahí, hoy, digamos nosotros, que hay personas que me han dicho, entonces, su segundo apellido del Jay, digo, no, mi segundo apellido del Jay, me dicen el Jay, como decía Boruda, ¿verdad? Ponte apodo, que no tiene apodo, bueno, pues ahí ves la historia realmente del Publix, ahí Bobolé y ese grupo en San Lázaro. Bueno, Jay, fíjate, en la época dorada del baloncesto, tú participaste de esa época Así dorada es. de que fue el baloncesto. Muchas figuras estelares que marcaron un hito en el baloncesto distrital y en el baloncesto nacional. Muchos refuerzos. Esos eran verdaderos refuerzos. Así es. Los que venían en esa época. En esa época, Jay, recuérdanos cuál fue el refuerzo que más te impactó. ¿A qué refuerzo que tú jugaste con él o tú decías, wow, hoy es un día difícil, me voy a tener? Pero ¿cuál fue el dentro de esos refuerzos? Willy Lavoillón, Eugene Richardson, Marcel Nicolás, Marcel Estar. ¿Cuál de esos refuerzos te impresionó? Mira, pasaron muchos refuerzos realmente extraordinarios. Muchos de ellos que jugaron con nosotros y luego fueron a la NBA. Es que recuerdo a Dirk Minifer, que jugó con el equipo Arroyo Hondo, luego fue a la NBA. Estuvo entre otros tantos, ¿verdad? Pero realmente el baloncetista extranjero que más impactó en el baloncesto nacional fue Eugene Richardson, el Tigre. Esa era una personalidad. Yo nunca olvido, yo le quiero hacer una anécdota a ustedes. Cuando nosotros jugamos contra Mauricio Báez, yo me preocupaba cuando le sacábamos 15 puntos a Mauricio, me preocupaba. Yo decía, oye, ¿qué problema es este? Y tú dirás, ¿cómo así? Está sacando 15 puntos. Bueno, pues cuando ese equipo venía allá para acá, Eugene me decía, Bullón, a mí Bullón, y tomaba control de ese balón. Y la verdad que Eugene fue realmente un jugador completo. Las 5 posiciones te las jugaba. A mí tocó defenderlo en muchas ocasiones. Y entonces Eugene giraba a la izquierda como para la derecha. Y aquello era de verdad, para mí el mejor jugador extranjero que pasó por el baloncesto, o si no el mejor, pero el de más, digamos nosotros, actitud y mayor personalidad dentro del juego, ¿ok? Tú veías a Eugene y tú veías un jugador de equipo, ojo al Cristo, ¿eh? Pasaron muchos refuerzos, pero muchos eran refuerzos ellos, pero Eugene era un refuerzo para llevar a su equipo a ganar, y yo creo mucho en los resultados. Yo siempre digo, no es que tú tengas tales números, es realmente que esos números tuyos hayan servido para la colectividad, para donde tú hayas ido, contribuir al desarrollo y al triunfo de ese equipo. Entonces, a Eugene Richardson hay que sacarle. Ahora, hablar de Willy Lavoie-Jones, que jugamos juntos, luego nos enfrentamos, hablar, por ejemplo, de este grande, el gato Jim Maldonado, recuerdo una anécdota, un juego Santiago, el Cupe contra Sameji, un juegazo. Y yo recuerdo que el gato anotó 50 puntos y yo 48 puntos. Nos enfrentamos ese día, eso fue un juego histórico ahí en el Palacio de Deportes de Santiago Los Caballeros. Pero también hay que destacar otro Mike Robinson, que ganó con nosotros, que vino con Naco en ese año 83 y luego vino con Arroyo Hondo. Y Jerry Davis también, jugadores. Aquí pasaron muchos jugadores. Un ejemplo, Donald Royal, que también pasó por aquí con el Club San Carlos. Alex Middleton. Habían tantos. Y con Marcelo está. Aunque Marcelo fue, digamos nosotros, ¿verdad? Eran los mejores jugadores que había en Europa en ese momento, reforzando. Yo lo que creo, sin lugar a dudas, pero Eugene Richardson, Tomás, le reitero, para mí Eugene Richardson, el jugador más impactante que ha pasado como refuerzo por el baloncesto dominicano. Quizás me puede equivocar, pero creo que la mayoría pueden coincidir conmigo en ese sentido. Usted como refuerzo fue a varios lugares, pero básicamente en El Salvador. Me gustaría que usted me hablara un poco sobre la situación de allá, una confusión de... No, mire, yo le quiero confesar a ustedes, la historia de El Salvador es una historia tremenda.
por la razón de que, bueno, le agradezco a Mario Butler, amigo de Evaristo en ese momento, que fueron como el canal La Vía para yo llegar allí. Yo estaba acabando en todos los torneos aquí, mejor ni hablar. Y entonces, bueno, me dice, mira, en El Salvador hay una liga buenísima, van a jugar, por ejemplo, Mario Galvez, va a jugar, bueno, Tiburón Macías, los grandes jugadores de esa época iban a esos torneos. Y mira, el equipo de Martín Sport quiere un jugador como tú. Bueno, ¿verdad? No hay problema ninguno. Pero yo todavía como que no he reflexionado mucho con el tema de la guerra que hay en El Salvador. Imagínate, plena guerra civil. Y por ahí, bueno, pues el caso es que vamos arriba. Bueno, esos chelitos había que buscarlos tomar, imagínate tú. Llama Wilmer venía en camino ya, o estaba en camino ya, un año, recuerdo yo como ahora. Bueno, pues nos vamos al baloncesto de El Salvador. Aquello fue tremendo, una experiencia inolvidable para mí, que me motivó bastante a ser, a partir de ahí, más político todavía y entender las causas sociales por las que pasan los pueblos. Y recuerdo que al llegar a El Salvador, don Martín Sport era el presidente del club Martin Sport, un señor empresario de Los Ángeles, California, tenía su tienda allá. Me va a buscar al aeropuerto. Me va a buscar al aeropuerto. Don Martín me dice a mí, puchica, mire, debo decirle que aquí cuando uno no debe salir a la calle, lo primero, no debe salir a la calle, oye bien Tomás, y segundo, si usted por salido o algo, tiene que entender, ¿cómo le dicen a esto en su país? Es una funda decimos nosotros. Si usted ve una funda, nunca le haga con el pie así, porque eso puede ser una bomba. Después me dice, y si usted ve en la calle y usted ve, un ejemplo, un carro, y el que para el carro sale corriendo por un lado, salga usted por otro, eso otra. Mire, señores, no, mire, de verdad, usted, créanme lo que así lo estoy diciendo hoy, pero ese testimonio lo puede dar Vinicio, lo puede dar Junior, yo no sé el que estuvo allá. Matilde jugó en la liga, que había una liga femenina también, y creo que Teresa también, pueden hablar de ese tema también, para que usted lo sepa. Pero, ¿qué pasa? Me dice, yo creo que fue Mario Butler, me dice Mario, Jay, con su vocecita, como él habla, cuando te paguen, tienes que cambiarte de hotel cuando te paguen, no te quedes en mi hotel. Mi hermano, mire, yo no quiero acordarme. Mira, Tomás, pero antes de eso, yo recuerdo que ayer hubo una asamblea de la OEA. El canciller era don Víctor Gómez Berger, ¿verdad? Que en estos días aprovecho para darle pésame a nuestro hermano Víctor y a toda su familia, a su madre, doña Carmencita, que falleció en estos días. Bueno, pues el caso es que yo estoy en el Hotel Sheraton en ese momento, me sacan del Hotel Sheraton y nos llevan a la colonia militar. La colonia militar era como San Isidro aquí, porque los cancilleres había que, ¿verdad?, protegerlo. Vaya usted a ver, a mí me llevan a la casa de un coronel en la colonia militar. La guerrilla, en vez de atacar la colonia militar, ataca donde yo estoy por ahí, y por donde estaba Vinicio. Y ahí esa tarde, donde un muchacho me llama a mí, Jay, ay Dios mío, que nos hemos metido nosotros. Mire, mejor ni hablarle. Y entonces allí fue una experiencia increíble. Entonces me doy cuenta ya al finalizar el torneo, como le dije, bueno, anoté 55 puntos en el primer partido contra el Tiburón Macías, ya tú sabes. ¿Y qué ocurre allí? Bueno, que un día vamos a Santa Tecla, una ciudad, a jugar. Jugamos temprano. Santa Tecla era como San Cristóbal, ¿verdad? Y vamos allí. Cuando vamos allí, nos paran en la carretera. De repente, tú no sabes si era el ejército o la guerrilla. Aquello era una cosa increíble. Y entonces nos paran. Y recuerdo, nunca olvido que a mí Vinicio decía, son cubanos, esos son cubanos. Y don Martín me dijo, cuando salió en todos los periódicos allá, la asunto de 55 puntos, refuerzo americano, ande con su periódico arriba. Pues yo andaba con mi periódico arriba. Y entonces ahí, ya tú sabes, por ahí, oye, le confieso, no era un juego de que como levante la mano, de que yo bajé la mano, señor, ahí no sé, ya tú sabes. Ahí Dios libre mal te iba y tú te ibas porque era una guerra. Y entonces el caso es que sacamos la cosa, identificamos todo, pero después descubrimos al final que el nieto del fiscal de allá, jugaba con nosotros, era uno de los point guard. Y entonces habían dos de la guerrilla que jugaban en el equipo mío, Martin Sport. Oye, entonces de todos ellos aprendí bastante. ¿Cómo podían convivir? ¿Cómo podía haber un baloncesto de alto nivel en medio de una guerra? Ahora, allí aprendimos a ver tirar el helicóptero para abajo, donde jugábamos nosotros, siempre recuerdo yo como ahora, que los helicópteros a cada 30 segundos bajando heridos, muertos en las calles. Recuerdo que se recogían 20, 30, 100 personas muertas en un ratico y toda la vida continuaba. Fue una experiencia tomada, de verdad, mira, que no se la deseo a ningún país del mundo, y a mi país mucho menos. Entonces esto me hizo a mí, provocó en mí también todavía como identificarme más con las causas sociales. Ya tenía eso desde muy temprana edad, pero ya me identifiqué más, como espérate. Y cuando le preguntaba a ellos cuáles son las razones por qué ocurrió todo esto, me explicaban las razones. Entonces, wow, hay que luchar para que esto no ocurra en tu país. Tienes que luchar, ¿verdad?, por mejorar las condiciones humanas, socioeconómicas, cómo mejorar todo aquello. Y ahí es que mucha gente pregunta, ¿por qué el Jay? No, yo no soy político, por decirlo así, porque quise ser político, sino por una causa.
Y cuando es por una causa, al final del camino vienen los grandes resultados. Es decir, esa experiencia fue maravillosa, de verdad que sí. Una experiencia inolvidable. Bueno, nos habla de esa primera experiencia, Jay. Ay, y tomé perdón, y ahí me gané mis primeros $6,000. ¿Te imaginas en ese tiempo? Lo tiré en la cuna de Wilmer, Tomás, y aquello, mire. Valió el miedo y el sacrificio. No, mira, le voy a confesar que dormí ese día con un ojo abierto, todo cerrado, y arranqué, me iba a mandar un carro para llevarme, y me fui en otro, me dieron la estrategia, Mario Bote. Me fui, cuando yo me vi en ese aeropuerto, recuerdo, Ataca se llama la línea aérea salvadoreña, Ataca, que yo llegué a Miami, mire hermano, y dije, wow, Dios mío. Pero ¿qué pasa? Le decía yo a mis compañeros, qué bueno que, le decía yo, miren, yo ahora voy, vamos para el malecón y allá. Ellos ni idea, tenían 20 años, una guerra, la guerra más sangrienta que ha tenido Latinoamérica, fuera del Salvador, ¿entiendes? Entonces tú poder, de verdad me fui cargado de emoción por un lado, de alegría por otro, pero de mucha tristeza. Dejaba a mis compañeros de 2 meses y pico, casi 3 meses ahí, en esas condiciones que yo sabía que era lo que iba a poder pasar. De verdad, no se imaginan, ¿eh? Nos habla de esa linda experiencia en el plano ya como refuerzo. Nos gustaría a nosotros que nos hable de esa primera experiencia, ese muchacho que viene de San Pedro de Macorís, con sueños, con metas, y llega aquí al Distrito Nacional, participa en el torneo del Distrito Nacional, pero cuando te llaman para tú formar parte con la selección nacional de nuestro país, y si recuerdas ese primer compromiso que te tocó. Claro que sí, hermano, claro. Mira, el primer compromiso fue en Puerto Rico. Jugamos la Copa, creo que fue Cristóbal Colón. El dirigente era Fernando Teruel. Recuerdo que hay una anécdota muy buena, a la gente le va a encantar esto. Estamos en una práctica, Fernando Teruel para la práctica, manda una jugada. Cuando manda la jugada, yo salí 2 veces equivocado en la jugada. Fernando paró la práctica. En esos tiempos el Palacio de Deportes, una práctica de la selección, aquello era un lleno completamente. Fernando Teruel mira para arriba, mira para los lados. Y Fernando me dice delante de todo el mundo, tú tienes que ser dominican ruso. Oye bien, tú tienes que ser dominican ruso, porque no estaba entendiendo la jugada. Un dominican ruso. Y yo, oye, en ese instante, muchacho, estaba la risa y yo por entre mí, bueno, Fernandito, si tú crees que yo me voy a mandar, te equivocaste. Tú vas a tener que luchar duro conmigo. Y tanto es así, la lucha fue tan buena que al final terminamos el equipo. Y jugamos, esa vez recuerdo yo en Puerto Rico, jugamos en Panamá, jugamos aquí, fue la Copa que se llama Cristóbal Colón, creo que fue que jugamos nosotros. En esa selección recuerdo que estuvo el Grillo Vargas, estuvo Barito, tuvo un grupo de los, bueno, de los LA. Entonces, ese primer viaje sí hay una anécdota buena también. Recuerdo que después Fernando Teruel dijo lo siguiente: el que no llegue a las 6 de la mañana ahí a ese Palacio de Deportes, ya sabe realmente que no va al viaje y se queda. Cuando dieron las 4:30 de la mañana, yo estaba cuadradito ahí, en esa puerta del Palacio de los Deportes. Digo, bueno, a mí no me va a dejar por llegar tarde, a mí me va a bajar por llegar temprano. Porque imagínate, esos tiempos, viajar en esos tiempos, oye, eso era una cosa, imagínate tú, ni hablar. Y entonces recuerdo que mi compañero, Dios lo tenga en gloria, fue, que ya era un semiveterano, Franchi Prat, fue mi compañero de Romer, ¿verdad? De habitación. Y recuerdo con Franchi, aprendí mucho. Franchi me orientó bastante. Mira, llegaste aquí ahora, pero esto es así, tú sabes por aquí. Y eso también fue parte de esa gran motivación. Entonces, ese fue el primer viaje que dimos nosotros con la selección en aquel momento. Tenemos un cortecito de un video. Claro que sí. Una presentación de un centro básquet, 1989. Sí. Y escuchamos lo que dicen ahí los narradores de ese juego sobre la figura del Jay Payano. Okay, a ver. Le va a dar más movilidad, mejor trabajo en los rebotes y en la ofensiva al equipo de Puerto Rico. Sin embargo, lo que me preguntabas anteriormente del juego de México-República Dominicana, vimos un gran partido donde Tepo Tapia vino con una gran puntería. También tenemos que ver al joven José Mercedes, el armador del equipo de República Dominicana, Maíto, quien es un tremendo jugador, y por supuesto Barito Pérez, que estuvo a gran altura, a pesar de que recién había llegado de Brasil haciendo un largo viaje para este centro básquet de 1989. Vinicio Muñoz ha estado por debajo de lo que él se espera. Tepo Tapia ha estado algo lastimado de uno de sus tobillos. El otro jugador con experiencia de ellos, que es el jugador Victor Hansen, número 5, que anteriormente era regular, ahora está viniendo del banco. Son, yo diría que los jugadores principales, y entre las caras nuevas
Felipe Payano, el número 12, que inclusive inicia en el cuadro del equipo de República Dominicana. Y un... Jay, recordamos, perdimos, no sé si recuerda bien ese partido. Nosotros perdimos por 2 puntos, 89-87 contra Puerto Rico. Eso fue en Cuba, Cuba 89. Nosotros estuvimos presenciando ese partido, precisamente refrescándonos, que somos todavía esa época. Sí. Y nosotros, hubo una parte ya, nos restaban 26 segundos y la bola pertenecía a Dominicano. Hubo 3 intentos que fallamos, lamentablemente, incluyendo un tiro muy importante de Vinicio Muñoz. Y perdimos ese partido por 2 puntos. ¿Tú recuerdas ese encuentro? Pero hay una confusión ahí, debo aclararle. Eso fue Santiago 86. No, ese fue el tiro libre de Vinicio, porque aquí en Santiago perdimos con que Vinicio falló un tiro libre, pero ahí teníamos posesión de la bola. Vinicio tiró y falló, rebotó el equipo dominicano, volvió a sacaron la bola hacia afuera, volvimos y tiramos, y hubo 3 intentos y el partido lo perdimos. República Dominicana contra Puerto Rico, Cuba 89. La verdad que le quiero ser honesto, como que no se me fue la guagua, sino como que en el time, no te hablo mentira, ahí no estoy, pero yo sí puedo decirte que un ejemplo, Cuba, recuerdo que en Cuba 89, que nosotros fuimos a los juegos al Centro Básquet de Cuba. Eso es lo que yo recuerdo ahora, 89. Sí, Centro Básquet de Cuba, que nosotros clasificamos de ahí a la Copa de las Américas, que es el preolímpico que se juega hoy, donde ahí yo noté los últimos 4 o 6 puntos junto con otro compañero, creo que Tepo, algo así, y clasificamos para ir entonces al torneo que fue en el 89, que era la Copa, el preolímpico, allí en México, México 89, México 89, donde le ganamos al equipo de Estados Unidos por primera ocasión, y tuvo una destacada, el equipo dominicano, bueno, estuvimos a punto de ir al Mundial por una situación que no logramos. Incluso ese partido nosotros lo estuvimos viendo, y la narración, la transmisión era de Puerto Rico, era la cadena de transmisión, lo estuvimos presenciando ese partido para refrescar un poquito, porque sabíamos el tema que te íbamos a tratar aquí. Y realmente perdimos ese encuentro. Los puertorriqueños elogiaron muy altamente al equipo dominicano. Recuerdo que en la introducción decía que no participó, no pudo ir con la selección el Grillo Vargas, en ese momento Williams, Molina, por algunos compromisos que tenían. Y ellos decían que ese equipo dominicano con mucho talento joven le dio un partidazo a Puerto Rico, que tenía una grande figura en ese momento. Jeromín, entre otros, Puerto Rico, Piculín, el otro, Puerto Rico. Tremendo equipo. Así es. Bueno, Jay, vamos a hablar ahora en el plano de esa pasión. ¿De dónde nace la pasión de Felipe Payano? No solamente porque como atleta, sino que también como fuerte ministro de Deportes. Para muchos ha sido el mejor ministro de Deportes que registra la historia dominicana. Pero esa pasión por el deporte de Felipe Payano, ¿de dónde le nace? Mira, no quiero, porque el baloncesto es como lo grande en el día de hoy, y no quiero dejar pasar también esos triunfos, mi participación con el equipo Los Minas también, primer año, que fuimos hasta las finales. Si Chicho no se va, ganamos ese año, y anécdota que a la gente le va a encantar escuchar. Ejemplo, yo era el hombre que iba a bloquear o de un lado o de otro, entonces yo tenía de un lado a Chicho Civil y del otro a Chu Mercedes. Y Chu me decía a mí, quiero ver este programa. Me decía, Jay, oye, el españolito la quiere tirar toda, pásamela a mí también. y del otro lado Chicho me decía, hostia, me decía, en paz descanse. Chicho me decía, hostia, Chu no se la debo, que tira a su mamá, si tú le das a su mamá, la tira también. Los Minas fue una experiencia maravillosa también, mi gente de Los Minas. Fue donde me permitió a mí ya, como dicen, desarrollarme completamente, y es tanto así que yo voy a Los Minas en un préstamo. Maíta va a Arroyo Hondo y yo a Los Minas, pero en ese momento yo me destaco todavía más que el mismo Maíta. Entonces Arroyo Hondo dice, no, devuélveme al Jay. Y entonces ahí regreso al equipo Arroyo Hondo, donde ganamos entonces en el 90, el campeonato del 90, ¿verdad? Un torneo tremendo también contra San Carlos, y ahí. Ahora, tú me hablas de la pasión, de esa pasión. ¿Dónde nace esa pasión? Yo digo que la pasión nace primero de el compromiso de tú contribuir con tu familia a mejorar las condiciones socioeconómicas de tu familia. Es decir, hay un principio. Cuando tú tienes principio de familia, tú sabes que tu familia te necesita. Entonces, en un momento dado, cuando yo inicio todo este proceso, mi familia me necesitaba, ¿ok? Socioeconómicamente. Mi padre, mi padrastro, gracias a Dios siempre, mi padrastro era técnico químico azucarero, que producían el azúcar en los ingenios, pero después tuvo un accidente él, entonces ya no podía, entonces ya yo era el más grande
de la casa. Entonces había que, tú sabes, salir hacia adelante. Y en ese trayecto de esa pasión me permitió a mí que mis hermanos, hacerlo profesionales mis hermanos, con lo que yo me gané el baloncesto, ejemplo, yo iba inmediatamente a contribuir para que mis hermanos fueran a su universidad y todo. Es decir, esa es la parte más interesante de todo. Entonces, también eso de esa pasión es porque siempre creo que es importante que todo lo que tú hagas en la vida lo hagas con amor, lo hagas con pasión y entregándoselo a Dios, como todo plan y proyecto. Y cuando tú se lo entregas a Dios, la pasión nace sola, porque Dios te va a guiar, te va a llevar, tú no tendrás miedo a nada, tú no tendrás obstáculos en tu camino, y si hay un obstáculo, Él te va a permitir sortearlo. Y de ahí viene eso, esa pasión, esa entrega, el sacrificio. Yo creo mucho en el sacrificio. El que no se sacrifica no triunfa en la vida. Es decir, ustedes comenzaron ahora este proyecto con grandes sacrificios, pero ese es así que se llega. Así que se llega. Yo le digo, lo veo a ustedes hoy aquí, y permítanme compartir con esto. Yo fui cronista primero que ustedes. ¡Wow! Explíquenos eso bien también. Bueno, yo recuerdo que Omar Liriano tenía un programa en Radio Guau, en aquellos tiempos, Radio Guau. Entonces se llama 89. Sí, exactamente. No recuerdo con exactitud ahora. Y yo ahí era el que daba las deportivas. Yo recuerdo que veía salir a don Tomás Troncoso y que estaban en HZ, ahí mismo, frente a frente, y ellos salían y yo entraba. Entonces ahí estaba este humorista dominicano, Roberto Valentín, le dicen el abuelo. Entonces, por ejemplo, yo decía, vamos a suponer que estoy en ese momento ya. Bueno, abuelo, y anoche Sammy Sosa batió de 4-4, dio 2 para la calle y por ahí. Y entonces el abuelo dice, ay, mi hijo, con esa hambre que se me ha pasado. Y ahí entraba. Y yo, pero abuelo, usted tiene que entender que nosotros nos criamos en San Pedro con Don Pline. Oye, eso con Don Pline con bacalao. Y entonces, comenzamos. Y la verdad que duré un tiempo en las transmisiones en Informe 89, llamaba Informe 89, el productor era Charlie Celedonio. Charlie Celedonio, el productor, Omar Liriano también parte. Y anécdota, no se imagina. Y hablábamos de basquetbol, hablábamos de todo. Y había una audiencia tremenda. Y entonces ¿Al mismo tiempo era baloncestista? No, ya saliendo de la. Ha sido todo por etapa. Okay. Todo por etapa, exactamente. Entonces ya ahí estaba la parte política, ¿verdad? Y la parte ya de la comunicación. Y también hubo un programa que fue cuando Humberto Rodríguez, en aquel momento, y no me acuerdo quién más que tenían, los entrenadores opinan, creo que llamó ese el programa, que era también con relación a la NBA. Entonces estuvimos también haciendo opinión ahí, y ya luego con mis 2 hermanos, ¿verdad? Juan José Rodríguez, Franchi Prat, me paré, sí. Lluvia de gozo, están quemando el aro. Esas transmisiones fueron históricas. Sí. Es decir, los momentos más emocionantes de esa transmisión en la NBA fueron esos momentos, una audiencia tremenda, el país completo. Y entonces aquello realmente, es lo que les digo, de todo un poquito, la faceta de verdad, en cada espacio que Dios me ha permitido, ahora siempre con un norte, eso sí, de que en cada cosa que participe, tratar siempre estar entre lo primero. Eso sí es importante. No como lo mismo todos los días, no. Es que cada día tiene que traer algo mejor y mejorar y entender que una de las cosas más importantes, tanto en la comunicación como en el arte, en la política, en lo que corresponda, es que tiene cada día que evaluarte. Si tú sales y tú no evalúas lo que hiciste ayer, entonces hay problemas, porque ya te va a conformar y crees que todo está bien. Tú tienes que irte a ver cómo tuvo el programa, déjame analizar, wow, pero estuvo mal, mira, aquí no estuvo correcto, este término que utilicé no fue el más apropiado. Es un proceso como todo en la vida. Jay, nosotros tenemos una temática, lo hacemos normalmente con nuestros invitados. Nos dice el director que vamos a la pausa. Vamos a la pausa y entonces retornamos con la entrevista, con la pregunta con Felipe Payá.